a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que de manera coordinada envíen a esta soberanía un informe detallado sobre el impacto presupuestal que generará la implementación de la política migratoria a partir de los compromisos adquiridos con los Estados Unidos de América, así como el estado que guarda el proceso de venta del avión presidencial, a fin de conocer el balance del costo-beneficio que se derivaría de la venta de dicha aeronave para la implementación de dicha política migratoria. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Diputada María Guillermina, adelante. Gracias, presidente. Me apena muchísimo que se haya comentado que pues vamos en contra de los dictámenes, ¿verdad? Y que se ha hecho un consenso anteriormente. Se lo comento porque el presente dictamen nosotros estamos en contra. Y diputada Dulce María, usted sabe que la apreciamos, la respeto, pero quisiera comentarles el porqué, los argumentos del por qué estamos en contra. Aquí, para empezar, hay dos temas, que es el de que exhorta a diversas autoridades para que envíen a esta soberanía un informe detallado sobre la estrategia para implementar la política migratoria, la nueva política migratoria y su impacto presupuestal, y también se exhorta a que envíen un informe sobre el estado que guarda el proceso de venta del avión presidencial. En cuanto al proceso de venta, el informe sobre el estado que guarda el proceso de venta del avión presidencial, pues quisiera comentarles que el presidente Andrés Manuel lo anunció el 13 de junio pasado, que los recursos que se obtenga de esta venta del avión se emplearán para cumplir el acuerdo migratorio establecido ya con el gobierno de Estados Unidos. Y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, informó de la publicación de la investigación de mercado que marca el inicio formal del proceso de venta del avión presidencial, y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos hizo pública la solicitud de expresión de interés para potenciales compradores, acompañada de información específica. Entonces, hay una liga en la cual esta información es pública y está ahí. El hecho de que queramos que envíe un informe, pues esa información ya está ahí pública. Entonces, el avión fue ya evaluado por la Organización de las Naciones Unidas y que junto con Banobras pues está haciendo ese proceso de venta, que es alrededor de 130 millones de pesos, que es lo que dicen se evaluó, ¿verdad?, de ese avión presidencial. Y bueno, la venta de ese avión va a complementar los recursos públicos para los programas de migración que se encuentran disponibles ya en el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, y que para el ejercicio fiscal del 2019 es de 1.330.602.921 pesos. Es decir, existe un techo presupuestal para la entidad encargada para atender estas políticas migratorias. Y además, hablando de enviar a la soberanía el informe detallado sobre la estrategia que implementa la nueva política migratoria, en el artículo dispuesto, el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la naturaleza del impacto presupuestal tiene por objeto analizar y estudiar la disponibilidad presupuestal y la viabilidad de imponer un nuevo gasto para las finanzas públicas, que no es el caso, ¿verdad?, y responde a la hipótesis jurídica de esta misma norma, que se refiere a que toda propuesta de aumento o creación del gasto del proyecto de presupuesto de egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento. Esto es decir, que el acto de materia eminentemente legislativa de atribución exclusiva de la Cámara de Diputados es más bien, toda vez que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, que esta es la instancia encargada de ese estudio de impacto presupuestario. Entonces, el pedirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Defensa Nacional, que emita, que nos envíe ese informe detallado, más bien
creo que las secretarías pueden emitir una opinión. Pueden emitir una opinión, pero realmente es el Centro de Estudios de Finanzas Públicas a la cual se tendría que pedir entonces esa información. Y esta ley es la que tiene atribuciones para presentar sobre la opinión del proyecto, ¿no? Por ser la dependencia que es la cabeza del sector de las finanzas públicas. Y bueno, también el artículo 19 de esta ley prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice erogaciones adicionales a las aprobadas por el presupuesto de egresos, y no siendo esta hipótesis del resolutivo del dictamen. Y en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que también, y de la Defensa, ya estas ejercen un presupuesto en el ramo 9 de Comunicaciones y Transportes, y en el caso de la Defensa Nacional, que es en el ramo 7, y no contempla recursos para atender las actividades derivadas de la política de migración. Entonces, por esto, el solicitarles esta información en esa materia, pues sería improcedente. Más o menos esos son los argumentos en los cuales vamos en ese sentido. Gracias. Gracias. La senadora Nancy García, nada más quiero aclarar un tema. O sea, comentamos que intentamos hacer el trabajo político. A veces no se puede, a veces se puede, pero es parte de la tarea de la Secretaría Técnica. Adelante, senadora. Gracias. Yo creo que la redacción debiéramos cambiarla, porque no podemos saber cuál es el impacto si no sabemos cuánto cuesta o en cuánto se vendió. ¿Cuánto vale el avión? ¿Quién ha dicho? ¿De aquí soy? ¿O nadie? No sabemos cuánto vale el avión. Entonces, ¿cómo va a tener un impacto o no en el presupuesto que le estamos diciendo que nos informe sobre el impacto presupuestal que generará la implementación en la política migratoria, si no sabemos ni cuánto va a costar o en cuánto se va a vender? Entonces yo creo que en este sentido y con esta redacción es improcedente para mi punto de vista. No tenemos el costo, no sabemos en qué parte de esta política migratoria se va a invertir, si está etiquetado o no ese recurso para la política migratoria. Es muy ambiguo y creo que sin datos precisos del monto es imposible poderlo exhortar. La diputada Dulce María. Pero acá tengo la dualidad de ser la secretaria integrante de esta comisión, ¿verdad?, y ser la promovente del punto, ¿verdad? Entonces quisiera hacer una explicación sobre el tema, ¿no? Yo no unía el avión presidencial y su venta al financiamiento de la política migratoria, lo hizo el presidente de la República. Cuando todavía empezaba el tema, y el presidente, en una de las conferencias matutinas, a una pregunta expresa de dónde iba a salir el dinero para cumplir con los nuevos compromisos que se estaban adquiriendo en razón del acuerdo migratorio con Estados Unidos, dijo que iba a vender el avión presidencial. Entonces, de ahí empezó el interés de decir, bueno, pues ¿cuánto puede sacar el gobierno del avión presidencial? Ya aquí hubo una cifra aproximada de $130 millones. Bueno, pero además tenemos mucha confusión, porque como sabemos que había una operación de leasing y un crédito de Banobras para poderlo adquirir, pues más bien, como ha dicho el secretario de Comunicaciones y Transportes, es lo que va a dejar de pagar el Ejecutivo. No va a recuperar lo que pagó, sino lo que va a dejar de pagar. Por eso yo en la propuesta hice 2 puntos, 1 y 2. El segundo es el que se refiere al tema del avión, ¿verdad? Porque, bueno, pues saber exactamente lo que decía la senadora, pues no sabemos finalmente cuánto van a lograr efectivamente conseguir de estos recursos. Pero el primer tema, que es cuánto cuesta la política migratoria de una vez que se fraguó este acuerdo migratorio con los Estados Unidos, sí es de la mayor relevancia. No es lo que tiene el Instituto Nacional de Migración presupuestado para 2019.
que claramente ha mostrado, yo incluso presenté aquí un punto de acuerdo, donde se muestra que la Comar, por ejemplo, no solamente no creció su presupuesto, sino que disminuyó claramente para 2019. Lo mismo le pasó al Instituto Nacional de Migración, no. Me refiero al programa que se está echando a andar con los países del Triángulo Norte de Centroamérica y que la suficiencia presupuestal está viniendo de un fondo que no conocíamos, bueno, que se llama Fondo Yucatán, por eso con más interés lo empecé a explorar, que tiene 100 millones de dólares, son 1.900 y pico de millones de pesos, de los cuales el presidente de la República ha comprometido 30 millones con Salvador, este fin de semana 30 Honduras, entonces ya vamos 60, nos quedan 40 millones de dólares, pero además de los cuales provendrán de esos recursos para reforzar a los estados fronterizos, tanto del sur como del norte, que están recibiendo a los migrantes. Bueno, todo ello lleva a decir, bueno, de dónde o cómo se está fondeando todo esto. Es más, si me autorizas, presidente, yo les diría, dejemos el avión que vuele y quedémonos con el primer punto de mi resolutivo, que si me autorizan se lo leo, que tiene que ver con lo que cuesta la política migratoria. ¿Puedo? El primer punto de mi resolutivo original dice, a ver, perdón, ya me hice bolas acá. ¿Vale? A ver, aquí está. Dice, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación como la dependencia responsable de la política migratoria del país y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como responsable de la Guardia Nacional que será desplegada en la frontera sur. Fíjense el tiempo, todavía no se desplegaba, ya está la Guardia, desde el 18 pasado, para que envíen a esta soberanía un informe detallado sobre la estrategia para implementar la nueva política migratoria y particularmente el impacto presupuestal que generaría dicha implementación. Este es el original, hasta allá. Podríamos, ¿por qué no propones que se vote ese? O sea, si me permiten, propondría que se vote solamente el primero y que además se vote ya dando por lo que es un hecho, la Guardia Nacional ya está desplegada. ¿Cuánto va a costar nada más? Adelante, senador. Retomando parte de lo, gracias, presidente, retomando parte de lo que exponía en la anterior discusión la senadora Nancy, la senadora Patricia, su servidor, el sentido del dictamen que se nos presenta en la redacción no tiene nada que ver o es muy distinto a lo que expone la diputada, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se presenta, pues obviamente vamos a votar un dictamen, ¿no?, con el cual pues no estamos a favor, ¿no?, debido a la redacción que ahí aparece, pues. Tenemos la capacidad de proponer aquí y votar. Entonces, en ese sentido, la diputada Dulce María va a hacer una propuesta, pediría que la repita para que la pongamos a votación. Sí. Queda, va. Es la autoridad republicana, pues no hay tortas. Adelante. Entonces, No, pues la comisión no tiene recursos para pagar comida. o sea, si les parece, Claro. presidente. Adelante.
Vamos a escuchar la propuesta. Sí, dice, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación como la dependencia responsable de la política migratoria del país y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como la dependencia responsable de la Guardia Nacional, desplegada, en vez de será, desplegada en la frontera sur, para que envíen a esta soberanía un informe detallado sobre la estrategia para implementar la nueva política migratoria y particularmente el impacto presupuestal que generaría dicha implementación. Seco, no más. Ponemos a votación la propuesta de la diputada Dulce María. Los que estén a favor de manifestarlo. 1, 2. Se salió la... No sé, a ver. 5. En contra. 1, 2. 6, ¿no? Abstenciones. Pues ya eran los 11. Bueno, desechada. Pasamos al 4.19. Es el referente al punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración Pública Centralizada para que en el ámbito de sus atribuciones giren las instrucciones necesarias para realizar de manera inmediata una actualización de sus correspondientes directorios y portales ante la situación de desactualización que actualmente tienen. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sí va a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sí va a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa. Permítame un momento. 416, 19. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a todas las secretarías y dependencias federales a realizar la actualización de sus correspondientes directorios digitales y portales electrónicos. ¿Es cuánto, señor presidente? Aprobada la dispensa de lectura, pregunto si las y los legisladores, si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Ana Lilia. Breve solamente, haciendo una reflexión que de conformidad al artículo 70, fracción séptima de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada en sus respectivos medios electrónicos esta información. Pero aquí lo que yo les pediría que los sujetos obligados, que también la ley considera, baje también a entidades estatales, órganos y organismos de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y cualquier persona física o moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, entidades federativas y municipales. Por lo tanto, lo que les estoy sugiriendo es esta modificación, que quedara de la siguiente manera. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a todas entidades, órganos y organismos de poder ejecutivo de los ámbitos federal, estatal y municipal a realizar de manera inmediata la actualización de sus correspondientes directorios en los respectivos medios electrónicos. ¿Es cuánto? Creo que la propuesta no perjudica y se ayuda, pero si alguien quisiera dar uso de la voz, adelante. El promovente iba muy directo sobre la actualización de los directorios digitales de las dependencias federales, incluso de la administración centralizada. Y la razón es muy clara, porque es la que acaba de cambiar. O sea, o cambió a partir del 1 de diciembre, ¿no? Y en el caso de los estados, hay estados que obviamente han cambiado sus ejecutivos, pero otros, la mayoría, que ya vienen de tiempo atrás. Esa es la intención del promovente. No es, vamos a decir, excluyente hacer el exhorto. Yo diría que tratáramos de conservarlo en el ámbito de los ejecutivos federal y estatales, porque si nos vamos también a los municipales ya se nos diluye el exhorto de actualización de las páginas digitales. Incluso hay municipios que por sus propias carencias pues difícilmente tienen la posibilidad de entrar a la página, a la digitalización
sus datos, ¿no? Entonces, es ese comentario. Adelante, senadora. Miren, yo he buscado información de gobiernos que ya tienen la mitad de su periodo avanzado, estatales, y quiero decirles que están atrasadísimos. Unos ni los han modificado. Los municipales ni se diga. Quienes más atraso tienen, y aunque este gobierno apenas empezó, son gobiernos municipales y estatales. Yo les diría que lo que abona no empobrece. Hagamos duda. el exhorto, y aunque va dirigido a lo federal, pues también sirva para los rezagados ponerse al corriente, ¿no? Es una obligación de yo todos. comparto la visión de la senadora Ana Lilia, sin duda, y ponemos a votación primero si aceptamos la adecuación. Los que estén a favor de manifestarlo. En contra, abstenciones, bueno, se aprueba por unanimidad. Y ponemos ahora el resolutivo ya como queda. A ver, ¿lo tiene ahí? ¿O lo leyó, no? Creo que ya lo leí. ¿Lo puede leer, senadora? Gracias. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a todas, entidades, órganos y organismos del Poder Ejecutivo de los ámbitos federal, estatal y municipal a realizar de manera inmediata la actualización de sus correspondientes directorios en los respectivos medios electrónicos. Nada más. Sometido. Respetuosamente. Ya la lista, sometemos a votación la propuesta nueva. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con la propuesta de modificación presentada por la senadora Ana Lilia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Aprobado, señor presidente. Gracias. Quedan 3 puntos. Ya van a comer. El 21, el 22 y el 25. Bueno, el siguiente, el 4.20. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para... El 21, ¿no? Sí, el 21. No, el 20 no, el 20 es el 21. Perdón, me lo marcaron mal aquí. Sí, es el Me 20. pusieron el 21 en el 20. La de va. Es el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas implementen de forma periódica simulacros de protección civil en escuelas y espacios públicos concurridos en todo el país, con el objeto de salvaguardar la seguridad e integridad de la población. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por las afirmativas, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, el favor de manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa. Procedo a leer el resolutivo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Protección Civil para que, de coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homólogas en las entidades federativas, implemente de forma periódica simulacros de protección civil en escuelas y espacios públicos concurridos en todo el país, con el objeto de salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de la población. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen. Pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Ana Lilia. Sí, muchas gracias. Voy a ser breve, pero sí, por las modificaciones que ha tenido la ley de administración pública, necesitamos hacer alguna adecuación. Primero la reflexión y luego se las propongo. Con la reorganización de la Administración Pública Federal, la función de gobierno de protección civil recae en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 bis de la fracción 20ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esto en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados. 2. Por su parte, la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, así como las acciones derivadas del ejercicio de esta función, recaen los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los presidentes municipales y los alcaldes en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según lo dispone el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil. 3. La Coordinación Nacional General de Protección Civil tiene, entre otras atribuciones, fomentar en la población una cultura de protección civil,
y coordinar el apoyo y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a los demás poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres, y con base a la suscripción de convenios a los gobiernos, a las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como las instituciones de carácter social y privado. Esto también se desprende de la lectura del artículo 19 de la referida ley. Sin embargo, para estar en condiciones de implementar simulacros, materia del resolutivo de esta proposición, es necesario suscribir acuerdos entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Respecto de las políticas, lineamientos y acciones de coordinación, según se desprende de la lectura del artículo 22 de la Ley de Administración Pública Federal y de Función de Protección Civil. Yo por eso les propongo, en razón de estos razonamientos, que pudiera decir así el resolutivo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, fomente la firma de convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas para que, entre otras acciones, implementen de forma periódica simulacros de protección civil en escuelas y espacios públicos concurridos en todo el país, con el objeto de salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de la población. Es la propuesta. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ponemos a votación, a consideración la propuesta. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Negativa, abstenciones, aprobado por unanimidad. Y ponemos a votación ya el dictamen con la propuesta de la senadora Ana Lilia. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido con la propuesta de modificación aprobada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Aprobada, señor presidente. Gracias. Pasamos al penúltimo punto, que es el referente a la proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Turismo Federal, a la COFEPRIS y a la Nacional de Protección Civil para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades informen a detalle sobre la gravedad del problema del sargazo en Quintana Roo. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someter a votación, obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Procedo a leer el resolutivo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo Federal, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y responsabilidades envíen un informe detallado de las acciones que se han llevado a cabo para atender la problemática del sargazo en el estado de Quintana Roo, así como de los riesgos que representa para la seguridad e integridad de la población en general, los riesgos sanitarios para los turistas nacionales e internacionales, los pescadores y ciudadanía en general que tienen contacto con el alga, a fin de dar a conocer a esta soberanía sobre la gravedad del problema. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Aprobar la dispensa de la lectura. Pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Senadora Patricia. Mi pregunta, la mitad de la redacción se le agregó, no está en la original, ¿por qué? No, pero con esto no logras consenso en ninguna parte. Con la primera parte es posible, entonces se me hace... digo, porque no estaba claro con el promovente, ¿no? O sea, Secretaría Técnica. Permanentemente en la permanente. Andrés, es una pregunta puntual de la senadora Patricia. Hasta en el estado de Quintana Roo, ahí estaba el primero y todo lo demás se le agregó, sin estar propuesto en el punto. Pero, nomás quiero preguntar por qué no. Quizás podríamos lograr más acuerdo con la primera parte. Es que senador.
Sí, sí. Pero quería que nada más conteste el secretario técnico y luego... Sí, en coordinación con los representantes de cada grupo parlamentario, se llegó a un acuerdo para tratar de transitar con el punto. Originalmente se solicitaba la comparecencia del secretario de Turismo, originalmente. Como ya estuvo atendido el tema, se hizo un acuerdo entre los designados por las coordinaciones y creímos que la mejor forma de transitar era, digamos, haciendo un exhorto sin tener que citar a comparecer, entendiendo pues que en ánimos de coincidir iba a ser complicado hacer venir al secretario, entonces buscamos una redacción más neutra. Va, el senador José Alejandro. Yo muy rápido, creo que va a ayudar a que se desahogue, porque este tema ya se discutió en la tercera comisión, incluso el 3 de julio ya se aprobó un acuerdo que es de lo mismo. Voy a permitírmelo leer. Y en la comisión permanente dice: la comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo para que, en coordinación con las entidades federativas afectadas por el sargazo, con énfasis en el estado de Quintana Roo, se fortalezca el plan conjunto de acción y las demás medidas necesarias para mitigar el impacto de esa alga y establecer una política integral para su manejo, disposición y utilización. Y esto fue el 3 de julio y se dictaminó en la tercera comisión. ¿Ya se votó? No, y nos turnaron a nosotros. Eso habría que preguntar a la mesa directiva. Yo estoy sacando el trabajo que tenemos de aquí. No, por eso digo que va a ayudar. No. Adelante. ¿Quién? Pero el senador Nancy. Yo nada más un comentario, y también por eso preguntaba si le habían agregado, porque en el segundo párrafo, se podría decir, o en la segunda idea, creo que estamos como alertando a la ciudadanía y al turismo que pasa algo con el sargazo, o sea, qué consecuencias, qué problemas acarrea esto de los riesgos sanitarios. A ver, espérame, pues según yo, no soy química especializada, ¿verdad? Pues según el contacto con el sargazo no pasa nada, se ve horrible, es un desecho que el mar arroja, que hoy le van a buscar opciones prácticas, en fin. Pero la segunda parte del texto, la verdad, alarma. ¿Qué riesgos sanitarios para los turistas nacionales e internacionales? O sea, si hay algún estudio previo en el cual pudieran existir riesgos sanitarios, entonces sí valdría la pena que se pusiera, pero si no, yo voy en contra de este punto de acuerdo, así tal cual está. Diputada Dulce María. Si bien lo dice la senadora Nancy de la Sierra, ¿no? O sea, este punto de acuerdo equipara, por ejemplo, al monitoreo que realiza la COFEPRIS y la PROFEPA sobre las playas, y sobre todo para ver si son consideradas aptas para el uso recreativo. Sí. Y bueno, no sabemos cuál es el riesgo sanitario que tiene el sargazo, o sea, hablando objetivamente. Y aunque coincido que tampoco podemos darnos el lujo de estar causando alarmas ante sospechas, más en un tema tan delicado como el centro turístico más relevante del país, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que no sabemos cuáles son las consecuencias. Se ha hablado mucho de que hay una concentración grande de arsénico, inclusive han estado diciendo que vayan con mucha cautela para los rellenos sanitarios que están haciendo con el sargazo que sacan de los mares, ¿no? Pero hasta allá. Yo como menos les puedo decir que me metí allá en medio del sargazo y no me pasó nada más, que me picó un poquito, pero nada más, ¿no? Entonces, si ya está presentado en la comisión tercera y ya está aprobado, pues bueno, aquí lo único que nosotros estamos proponiendo adicional es la parte de la COFEPRIS y la evaluación de que si la COFEPRIS entra al quite en este asunto, pues quién sabe, ¿no? ¿Lo pongo a votación? ¿Tal cual? Hay una propuesta del senador Cristóbal Arias de retirarlo. Si quieren,
Va. Pues los que estén a favor de que se retire, a favor de manifestarlo. Pues sí, ya. En contra, unanimidad, a favor. Se retira. El último punto, como habíamos comentado, votamos el bloque primero de los que estábamos a favor, es el bloque de los que están en sentido negativo. Desechamiento de 4 dictámenes referentes al último proceso electoral celebrado el pasado mes de junio. Estos dictámenes son los enlistados con los números 4.25, 4.26, 4.27 y 4.28. Debido a que estos puntos de acuerdo fueron presentados en coyuntura política de la última elección, se encuentran rebasados en tiempo y materia, por lo que esta comisión propone el desechamiento de los mismos. Debido a que los dictámenes a desechar fueron distribuidos con antelación, solicito a la Secretaría someta a votación obviar la lectura de estos dictámenes y solo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura de los dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Mayoría por la afirmativa, presidente. Aprobada la dispensa de los dictámenes, pregunto a los legisladores si alguien quiere hacer uso de la palabra. Nadie. Agotada la lista de oradores, sometemos a votación los 4 dictámenes ya referidos. Quienes estén por la afirmativa para desechar los 4 dictámenes arriba referidos, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra de desechar, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el apartado Asuntos Generales. Pregunto si algún legislador quisiera hacer el uso de la voz. ¿Sí? Yo nada más un comentario Adelante. muy breve para finalizar. Ahora. Me preocupa un poco el desecho de los dictámenes en negativo porque no sesionó la comisión en tiempo y forma. Cuando se presentaron estábamos todavía en temas electorales en tiempo y forma y como no se sesionó, pues ya se desecharon, pero la verdad es que valdría la pena hacer la revisión de los puntos de acuerdo que se presentan en la permanente para ver la temporalidad de los mismos y tratar de sacar los que, al final los puntos de acuerdo tienen que ver también con temas políticos en los estados que cada uno representamos, entonces nada más que hubiera un poquito más de cuidado, porque yo en la primera parte de esta comisión no era miembro. Le comento a la senadora 2 cosas. La primera, se hizo una comisión especial para llevar los asuntos electorales. Entonces, ese es uno. La segunda, hemos tenido muchísimo, y digo muchísimo, problema con el quórum de la comisión. Si en casos tan relevantes como una orden judicial no pudimos juntarnos, intentamos, otra de las órdenes que tiene el secretario técnico es antes de agendar una cita, una fecha, preguntar y tratar de rebotar con todos los legisladores si van a poder venir. Y lo intentamos en todas las semanas. Y muchas, pues uno estaba en un compromiso con otro y por eso no nos reuníamos. Y en el tema de lo electoral, pues había la comisión. La senadora Mónica. No, nada más por alusión. Yo pregunté cuando revisé por qué se habían desechado y me dijeron porque ya habían pasado las elecciones, parte de su equipo, por eso yo hice la referencia, no fue la justificación que hoy usted nos está dando. Gracias. No, por eso se desecharon, pero como habían... No me dijeron que había una comisión especial de asuntos electorales. O sea, la respuesta de su equipo fue porque ya no son vigentes, porque ya pasaron las elecciones y esa no me parece Le procedente. explico Gracias. a lo mejor porque no fueron muy claros. En las comisiones, en la sesión de comisión que sí logramos sesionar, no metimos estos puntos porque los puntos electorales se discutían en la comisión especial, metimos otros y más, y como ustedes saben, teníamos la prioridad de la orden judicial y no queríamos mezclarla de la orden judicial de los magistrados. La senadora Verónica. Sí, bueno, continuando, pues yo quiero que esos puntos que llegaron aquí, hablando del tema electoral, pues hubieran pedido a la mesa directiva que los turnara a la comisión electoral. Esa es la 1. 2,
La única vez que se convocó y no se juntó quórum, porque fue una vez, de resto hubieron creo que 2 sesiones anteriores que se convocaba y se cancelaron, en donde no necesariamente teníamos que ver el tema de magistrados, pudimos haber hecho todo esto. Entonces, eso fue, al menos esa fue la situación, se cancelan esas 2, y el día que se convoca para un martes, su servidora estaba ya para irse a un foro. Bueno, eso no es del conocimiento. Yo estoy diciendo lo que a mí llega. Se cancelaron. Discutimos. Se cancelaron en 2 ocasiones y solo fue un día, senador presidente, que no se reunió el quórum. Esta reunión estaba prevista en la primera pregunta para mañana a las 10 de la mañana. Vea cuánto tiempo ya nos llevamos. Y yo insistí a través de Silvia, que es mi asistente, le pedí, por favor, que sea antes. ¿Por qué? Porque no vamos a terminar. O sea, yo no puedo sesionar el miércoles a las 10 de la mañana si tengo mesa directiva. Entonces, ese es otro punto. Y un tercero, yo sí les pido de la manera más atenta. 1, no convocaron a nadie de mi grupo para que se reúna en la sesión con con ustedes. Ahí ya vi el chat y no hay ninguna invitación concreta para esto. Y se me hace muy, de verdad, no sé cómo decirlo, se me hace muy difícil que aquí tengamos un resolutivo y los resolutivos originales sean otros. O sea, en pantalla se muestra una redacción completamente diferente a la que está. O sea, cualquiera podría decir que eso fue un cambio de... No necesariamente es así, yo lo entiendo, fue previo, acordado, etcétera, pero no se presta, porque a la hora que estamos aquí, pues no están los secretarios técnicos, estamos los senadores aquí y se debe tener el documento real. Si es así, yo les pido mejorar nada más la coordinación con los asesores en tiempo y forma, te digo, porque no hubo una cita previa, al menos en el chat que tienen, no. ¿Okay? Estamos aquí para coadyuvar, pero sí también vamos a hacerlo en orden, porque no es correcto tampoco que nos estemos prestando a que sí, a que no, y a que se hagan no correcciones, a que se presenten los verdaderos resolutivos de última hora. Nada más una pregunta para el secretario técnico. Tengo entendido, porque así fue la instrucción, que los resolutivos que aquí íbamos a discutir, que se habían consensuado con las demás fuerzas políticas, la tienen los senadores con anterioridad. Sí. Oye, porque si no está pasando esto, sí es grave. Pues tengo entendido que así pasa, por eso para dar respuesta, si se hace una entrega, como lo hemos estado haciendo sistemáticamente, los viernes, de los documentos finales que se van a poner aquí a discusión, en teoría se da el tiempo de viernes a hoy, o el tiempo del viernes o tiempo previo, justamente para que nos envíen reservas, observaciones, puntos de vista, cambios a los resolutivos, porque la comisión pues tiene que emitir su opinión de un inicio y consultar con sus equipos por medio de un grupo de WhatsApp quién nos hace cambios, quién no. Incluso recibimos para esta reunión un documento del Grupo Parlamentario de Morena donde nos enlistaban sus reservas con los textos ya propuestos previamente pues analizados por los equipos técnicos. La verdad es que la comisión no recibió algún otro documento donde se pusiera alguna reserva. Recibimos los del Grupo Parlamentario de Morena, insistimos incluso ayer en la mañana un servidor insistió en esas reservas a los asesores por medio del grupo de WhatsApp que tenemos con el que nos comunicamos los avisos y no se recibió nada. De antemano, si alguna proposición se malentendió o si algún asesor no tuvo acceso a la información, ofrecemos una disculpa, tratamos de siempre mandarles un correo con los documentos a votar a los de ustedes oficiales, a los del Senado o diputados, así como sus particulares, asesores o equipos técnicos. Siempre se trata de cubrir con la mayor claridad de los temas. Pidió el diputado Lucho y ahorita el senador Cristóbal Arias. Adelante, diputado. Precisar... ¿Puntos generales o otro tema? No, es sobre lo que estamos discutiendo. Okay. Yo formo parte de esta comisión que se formó de seguimiento a los procesos electorales. Sí me parece importante aclarar que ahí no se dictamina. Entonces, por la respuesta que le dieron a la senadora, me parece que no está de más que hagamos un compromiso de sesionar semanalmente.
todas y todos los que estamos aquí, para que no nos pase lo que pasó, para que no nos echemos culpas, porque creo que no se trata de eso, pero sí dejar, también coincido en que finalmente sí hay una dinámica que se ha dado en la segunda y la tercera comisión de sesionar semanalmente, y porque es verdaderamente, a pesar de que estamos para esto y comprometidos profesionalmente, tengan en cuenta que no se había sesionado para efecto de dictaminar, y del viernes para hoy se revisaron 28 dictámenes. Entonces, de manera muy constructiva, yo propongo que retomemos esta dinámica para lo que sigue, para que hagamos todos un compromiso de que esto camine de manera que le demos toda la importancia que tiene a cada una de las proposiciones de diputadas, de senadoras, senadores, lo amerita, y entonces sería muy bueno que se convoque. Yo entiendo la dificultad de empatar agendas. Para mí, la única cuestión ahí sería no empatarse con la reunión de la segunda y de la tercera, ¿no? Porque es imposible que se coordinen las agendas, pero y que no se empate con el día del pleno. Esa es mi sugerencia muy respetuosa, presidente. Y yo encantado de que hagamos un calendario, sería una maravilla, y ahorita lo tratamos de construir, con todos, y nada más que sí sesionamos en otras, donde creo que discutimos 18 dictámenes, algo así. Hubo una. No, es que no quiero sonido. Más temprana, se va a prolongar la reunión de trabajo, tomen previsiones para que haya comida, porque yo en lo personal acostumbro a comer de vez en cuando. Y si no toman esa pues que nos invite él a comer al término. Presidente. Adelante, diputada. Nada más, obviamente estamos muy interesados en sesionar cada semana, nada más, ya nos quedan 4 semanas. Claro que todavía hay muchísimos asuntos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que algunos vamos a la tercera comisión, que a las 11 de la mañana tenemos previa, después tenemos a la 1 la comisión, y después a las 2 entonces sí nos queda muy bien a las 2 de la tarde hasta ahorita, porque luego tenemos a las 5 la otra comisión. Entonces nada más por los horarios. Lo vamos construyendo, no se preocupe. Pues se han agotado los puntos de la agenda. Gracias a todos. Gracias.